El miércoles pasado comentábamos sobre el capítulo 1, donde el apóstol Pablo habla de que el Evangelio era el poder de Dios para salvar a la humanidad, y enfatiza mucho sobre el poder del Evangelio. Pero también habla el capítulo 1 de la depravación del hombre, de la forma en que vivían, el pecado que llegó al hombre a bajarse y actuar, como dice Judas, como un animal irracional. Y esto era importante para Pablo, enfatizarlo a los hermanos, para que estuvieran conscientes del escrito. Recordemos, hermanos, que las cartas que escribían los apóstoles se leían. Era una forma diferente a como nosotros estamos acostumbrados, de un texto acá, un texto allá, pero que concuerdan. Ellos leían, como cuando el judío en la sinagoga abría el libro de Isaías o el libro de Jeremías y leían un capítulo, 2 capítulos y se daba una explicación. Y esta carta es enviada a la iglesia en Roma. Y cuando leemos todo aquí de cuestiones de ley, que la ley y la ley, decimos, bueno, pues ¿qué tiene que ver si esta carta enviada a cristianos, qué tiene que ver la ley de Moisés? Bueno, la razón, hermanos, era que en Roma, la iglesia que se componía de judíos, todavía habían judíos que probablemente persistían en tener en sus corazones la ley. Y no solamente ellos, probablemente la ciudad en sí, que convivía con los hermanos, probablemente visitaban personas que no eran cristianas. En el libro de Colosenses, en el capítulo 4, verso 16, le dice Pablo a los hermanos en Colosas: cuando esta carta la lean ustedes, envíenla a la iglesia de la Odisea, para que la lean y la de ellos la lean ustedes. La información que recibía Roma, Colosas, Filipos, Éfeso, todas las iglesias tenían algo en común con esas cartas, porque las recibían, se pasaban las cartas para estar conscientes de la enseñanza y de lo que debían ellos continuar viviendo. ¿Recuerdan cuando Pablo llegó a Roma, como en el año 60, que fue llevado preso? Mandó llamar, según el capítulo 28 de Hechos, mandó llamar a los judíos, a los principales, no mandó llamar a los hermanos. Recibía gente en la casa de renta, pero en esta ocasión dice que mandó llamar a los judíos, los que estaban viviendo en Roma, no cristianos, y él les dice a ellos, hermanos de raza, no hermanos en Cristo: yo estoy encadenado, yo no he ofendido ni a Dios, ni a la ley, ni al templo, ni a nada. Pero tuve que venir como preso porque nuestros hermanos allá en Judea, en Jerusalén, me quisieron matar sin razón, simplemente por predicar el Evangelio. Y dice que entre ellos hubo disensión, porque no eran cristianos. Pablo trató de explicarles la razón, y ellos le dicen a él: mira, no hemos oído ninguna queja en contra de ti, ninguno de los hermanos ha mandado carta en contra de ti. Pero hacen la pregunta a Pablo. ¿Recuerdan qué fue la pregunta que hicieron ellos a Pablo? Queremos saber de ti qué piensas de esta secta. Estaban conscientes los judíos de la existencia de un grupo que se llamaban cristianos, pero ellos le llaman secta. Y sabemos, hermanos, que una secta es un pequeño grupo que salió de un grupo mayor. Pero lo que estos ignoraban era que los cristianos no salieron del judaísmo,
los cristianos comenzaron con la nueva doctrina de Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo manda esta carta a Roma, hermanos, quiere que ellos estén conscientes, porque vamos a ver, en el capítulo 2, verso 4, capítulo 2, verso 4, Pablo está hablando al judío, ya sea cristiano o no cristiano. Dice, menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, estos hermanos ya pasaron por ese proceso de arrepentimiento. Entonces, ¿por qué menciona Pablo esto? Porque probablemente, hermanos, todavía habían algunos, y como digo, de afuera, visitando a la iglesia, al oír la lectura de esto, pues llama la atención y los hace reflexionar. Y la razón por qué Dios hizo tantos cambios, hermanos, es por la rebeldía de ellos. La benignidad de Dios. Decíamos, hermanos, en la semana pasada, que Dios era tan bueno con ellos, pero ellos nunca aceptaron esa bondad de Dios. O sea, en lugar de arrimarse más a Dios, servirle mejor, más se alejaban. Y cuando mencionamos de la benignidad de Dios, hermanos, recuerdan el capítulo, citaba yo el capítulo 25 de Levíticos. Si alguien lo tiene, por favor. Cuando Dios mandó que dejaran descansar la tierra. Que dejaran descansar la tierra. Dice el capítulo 25, verso 4. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. ¿Se fijan? La tierra, hermanos, también Dios quería que descansara. Pero luego ellos, cuando Dios dice no siembren el séptimo, pues inmediatamente respingaron. ¿Ok? Dice el verso 20 al 22, si alguien lo lee, por favor. ¿Qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años. ¿Se fijan? El último año que ellos iban a sembrar, Dios iba a darles a ellos 3 tantos. La tierra posiblemente producía un tanto. Pero luego este año que sigue no va a haber siembra. Van a comer. Pero, y el año que viene vamos a sembrar y vamos a esperar hasta que produzca. Dice Dios, les voy a dar para 3 años. Y eso, hermanos, es lo que Dios se molestaba, que tantas bendiciones les daba a ellos que nunca supieron agradecerlo. Y por eso Pablo dice, menosprecian ustedes judíos las riquezas, la benignidad, la paciencia. Dice el verso 5 del capítulo 2. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Ellos, hermanos, estaban dispuestos y listos a condenar al gentil, a juzgar al gentil, pero Pablo dice, tú estás en la misma condición que el gentil. El gentil hace lo que hace porque no conoce a Dios. No tiene ley, pero ustedes tienen la ley y menosprecian a Dios. ¿Mano? Lo importante es que sabían que estas cartas no eran mandamientos generales. Por ejemplo, ¿Sí? que iban pasando, si le escribía a los romanos, a veces nos mandan una carta y nosotros la leemos y decimos, esta carta es para fulano de tal, le está diciendo a fulano de tal. Eran cartas que sabían que eran para él, para todos. No para los romanos, filipenses, corintios, gálatas, sino la leían para ellos, pero el mandamiento era general, todos los seres humanos. Así es. Y eso lo entendían perfectamente ellos. Y recuerdan, hermanos, en el capítulo 28 del libro de los Hechos, ahí vemos la actitud de esta gente de las cuales estamos viendo aquí de Romanos. Tan pronto Pablo comenzó a predicar el evangelio,
Fíjese, tan pronto Pablo mencionó el nombre de Jesucristo y que la ley ya no estaba en vigencia, inmediatamente sacaron las uñas y se dividieron. El grupo que vino a visitar a Pablo, el grupo que Pablo invitó para explicarle la situación, de ellos mismos se dividieron, ¿sí? Eran duros de corazón. Disculpe, y también aclarando este punto, el domingo estamos hablando de la ley, la perfecta ley, ahí está hablando de la ley de Cristo. Aquí sí menciona la ley de Moisés. La ley de Moisés. A ellos, a los corintios, a los de Galacia, ¿Sí? Marcarle la diferencia. ¿Sí? De que había, claro, eso ya había quedado. Y ahí sí menciona esa ley, la ley de Moisés. Así es. Acá en Santiago ya es la perfecta ley de la libertad y la gracia. Exactamente, hermano. Es lo que él está tratando aquí de explicarles. Y cuando tiene la junta en Roma con los judíos, pues hubo disensión, hubo pleito, discordia entre ellos mismos, porque ellos dijeron, pues tiene razón este hombre. Otros dijeron, no tiene razón. Y se fueron. Bueno, el ser humano, hermanos, se va a condenar, no porque Dios así lo quiere, sino el hombre así lo quiere. El hombre cuando no razona con Dios, Dios no tiene que razonar con nosotros tenemos que razonar con Él. Tenemos que ver cómo son sus puntos de vista, cómo quiere que el hombre viva. Tenemos que aceptarle a Él. El verso 6 al 12, o más bien al 10, Romanos 2, del 6 al 10. ¿Lo leo? Por favor. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Con ley o sin ley? Díganos bien, con ley o sin ley, el que busca lo bueno, por ello va a responder a Dios. Y el que busca lo malo, por ello va a responder a Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Y ese era el problema con este pueblo judío, hermanos. Ellos estaban dispuestos a condenar al gentil. Cualquiera que no fuera del pueblo de Israel era inmundo. Y lo era, por la ley de Moisés. Pero al mismo tiempo, los inmundos a veces hacían mejores obras que los limpios. Por eso dice, por las obras será juzgado con un justo juicio de Dios. Con ley o sin ley vas a ser juzgado por Dios. Y esto, hermanos, no era muy aceptable al judío. No es posible que Dios nos vaya a juzgar a nosotros como va a juzgarlos a ellos. No, sí. Dice Pablo, sí, el justo juicio de Dios. El verso 11 del capítulo 2 dice, no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no existe judío, lo que leyó el hermano. Griego, judío, no hay diferencia. El griego, hermano, se identifica con el gentil. Cuando hablamos de judío, estamos hablando del israelita. Y el israelita pensaba que porque venía de la descendencia de Jacob, Jacob venía de Isaac, Isaac venía de Abraham, ellos eran diferentes. Cuando, hermanos, no había diferencia. Dice Pablo que en Hechos 17, que todos venimos de un mismo linaje. Adán y Eva fueron el inicio de todo lo que existe en el mundo. Así es que el judío, hermanos, fue diferente, no de raza. Eran tan feos como los árabes y el árabe como el judío, pero eran iguales. La diferencia fue que Dios escogió a ese pueblo como su especial tesoro. Los separó del resto del mundo, pero eran iguales. Vinieron de la misma madre, de la misma sangre. Hechos 17, 26. Diga, hermano. Ahí en el 10, primeramente el judío,
Porque Cristo vino a los judíos primero. Ajá. Bueno, estamos diciendo, hermanos, que cuando Dios decidió juntar a la humanidad, eso, la única forma de hacerse era por medio de Cristo. Con la muerte de Cristo, Él iba a juntar a los dos pueblos, dice Pablo a los Efesios. Dos pueblos. ¿Cuál? El judío y el gentil. ¿Okay? Y cuando está hablando aquí, hermanos, de Dios no acepción de personas, es porque ya quiere aclararle a los judíos que ese asunto de la ley que ellos recibieron de mano de Moisés quedó atrás en la historia y ahora son aceptados también los gentiles y los judíos por medio de la muerte de Cristo Jesús. Ya la ley no tiene nada que ver. Recuerda que una mujer vino a pedirle un favor a Cristo. ¿Y qué le dijo Jesús? No es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y no he sido yo enviado sino a la casa de Israel, primeramente. Después unió a los dos pueblos. En la muerte de Cristo, hermanos, eso se terminó. Sí había acepción de personas, en un cierto sentido. Fíjense, en un cierto sentido. Porque los gentiles que no vivían bajo la ley de Moisés, y vamos a verlo más adelante, ellos tenían acceso al pueblo de Israel si se convertían en prosélitos, si atendían y entendían y obedecían la ley de Moisés. Ellos se circuncidaban, se convertían en judíos, porque era la diferencia, circunciso e incircunciso. Okay. Y el que no era circunciso, porque no aceptaba la ley, pero vivía una vida justa, Dios se agradaba de él. Y es lo que vamos a ver más adelante. A ver, hermano, diga. Jesucristo le dijo a la mujer Samaria, la mujer samaritana, dice Juan 4:20, dice, nuestros padres adoraron en este monte, dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Sí, y así era. Sí, así era. Pero le dice, mujer, créeme que la hora viene y ahora es que va a venir el tiempo en que ni aquí ni allá, sino en vuestros corazones. Porque se iban a unir. Iba a unir, Dios iba a unir al gentil y al judío. Pero eso ya no existe tal cosa, hermano, como judío y gentil, ya no existe. Ante los ojos de Dios existen nada más cristianos, si son judíos, o son griegos, o son árabes, o son blancos, son negros, pintos, lo que sea, somos uno en Cristo Jesús. Hermano. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y el 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de ese redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño. Así es, tengo otras ovejas. Dios, hermanos, contaba a todo el mundo. Pero fue un sistema que Él usó, que no vamos a poner a cuestionar por qué. Simplemente Él hizo eso de escoger. Y Dios le dijo a Israel, no te escojo a ti porque seas uno de los mejores de las naciones. No. Posiblemente entre las naciones había gente mejor que Israel, pero te escojo a ti porque se lo prometí a tu padre Abraham. Hermano. Pero a través de la historia se
desplazando o saliendo ¿Eh? del mismo pueblo judío, otros pueblos, Sí. los samaritanos. Así Es es. así, ¿verdad? Se corrompieron. Se corrompieron. Ujú. Entonces, ellos se alejaron de lo que era la ley, la que fue siendo las leyes diferentes de los judíos a través de la historia, Ujú. ¿verdad? La ley mosaica, la ley patriarcal. Recordemos Caín y Abel, cuando Caín se separa, ¿verdad? Entonces, crea otro pueblo, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, ese pueblo estaba alejado del pueblo de Dios. Entonces, cuando a través de la historia van creciendo sus pueblos y se van separando, claro, vamos a decir que Caín pecó, pero los descendientes de Caín iban siendo instruidos bajo digamos, el dogma o las creencias que el patriarca, en este caso Caín, les iba enseñando. Ahí. Entonces, iban creciendo, iban multiplicando sus pueblos. No quiere decir que ya en el tataranieto o el bisnieto iba siendo igual. A lo mejor, como usted dijo, dentro de ese pueblo había personas que hacían mucho mejor o vivían mejor o tenían una vida mejor que el mismo judío. Por eso Dios los miraba. Exactamente. Entonces llegó un punto a través de la historia que los pueblos crecieron y entonces por eso Jesucristo viene para unificar Eso. Exactamente. Mire, hermano, en el libro de Isaías 1:19, Dios, hermanos, siempre puso condiciones a los judíos, pero ellos las perdieron. Las condiciones de bendiciones, Dios hizo promesas, pero ellos las perdieron. Isaías 1:19. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Si quisiereis y oyereis. En Jeremías 22:21, hete hablado en tus prosperidades. Digámonos bien, hermanos. Mas dijiste, no iré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Y eso fue lo que hizo a Dios decidir enviar a su Hijo para unir al gentil que despreciaban los judíos y mostrarle al judío que el gentil podía ser mejor que ellos. No hay otra, hermano. Aún así, Pablo, el último cuando vino Cristo Jesús, con Pablo, los apóstoles, les dieron la última oportunidad, dice Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. A los gentiles. ¿Sí? No la quisieron. Y recuerden, hermanos, cuando Cristo resucitó, estuvo 40 días apareciéndosele a los apóstoles, recordándoles todas las cosas que les había enseñado. Luego vino el Espíritu Santo para seguir recordando y aún educándolos más. Pero antes de que Jesús subiera al cielo, les dijo, vayan por todo el mundo y predíquenle a todo el mundo. No dijo a los judíos. Y eso los judíos no lo podían aceptar. ¿Cómo es posible que este individuo, este personaje llamado Jesús de Nazaret, incluya al mundo cuando nosotros somos los consentidos de Dios? No, es que ya no eran. Mataron al que Dios envió. Entonces Cristo Jesús mandó a sus apóstoles. Y notemos, hermanos, cómo mandamientos que hizo el Señor se van por todo el mundo. ¿Y saben que no lo obedecieron? Los apóstoles, después que recibieron el Espíritu Santo, se quedaron estancados en Jerusalén. Y ahí están. ¿Y cómo se regó el Evangelio por el mundo? La persecución. Dios desató una persecución y entonces comenzaron a correr unos para acá, otros para allá. Y el Evangelio se comenzó a predicar. Hey, mano. Y también en la época más moderna, hermano, por lo mismo que se ha visto a través de la historia, por ejemplo, como los romanos y luego España, cuando brinca el continente y no era el evangelio puro, ¿verdad? Bueno, ya en esa época ya. En la época moderna ya no era el evangelio puro, ya estaba contaminado. Ya era Roma la que estaba haciendo ese trabajo, hermano. Pero en ese caso pareciera algo
malo, ¿verdad? Sí fue algo malo más bien, pero realmente sirvió como cuando Babilonia conquistó, ¿verdad? Digamos, se contagiaron y escuchaban lo que era Jehová. Bueno, por decirlo así, no sé cómo decirlo, como que les entró, ¿verdad?, la palabra o el nombre de Jehová en los oídos y empezaron, gracias a esas colonizaciones que hubo. Entonces, en la época moderna, muchos nativos americanos pues nunca habían oído a Jesucristo. Correcto. Entonces, algo de eso, en cierta forma, por algo pasan las cosas, ¿verdad? Y si no hubiera pasado eso, bueno, no me atrevo a decir que no hubieran llegado a saber, a un modo hubiera pasado, pero realmente ese fue el modo para que ellos llegaran a escuchar el Evangelio. Y recuerda, hermano, que Jesucristo dijo que ni las puertas del mismo infierno podrían contra la iglesia. Ni persecuciones, ni hambre, ni terremotos, ni nada iba a parar el Evangelio. Y de una manera u otra, el Evangelio iba a esparcirse. Dice Pablo en el verso 12, notemos lo que dice, le está diciendo a los judíos, hermanos en Cristo, no hermanos en Cristo, verso 12 de Romanos 2, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Ni tú judío te vas a salvar, ni tú gentil te vas a salvar. Si los dos pecaron, el gentil porque no tenía ley de Dios, pero más abajo dice Pablo, pero eran ley en sí mismos. Eran ley en sí mismos, hermano. Es como en la época patriarcal, no había ley. Ajá, correcto. Pero los juzgaban de acuerdo a su corazón. Correcto. Y hermano, este versículo se puede aplicar, es pregunta. Por ejemplo, en los tiempos de cuando habían, por ejemplo, en América, algunos indígenas o que no habían escuchado antes del tiempo de que llegara la evangelización, ellos no tenían la ley, pero realmente se podría usar este versículo para decir, bueno, ¿qué pasó con ellos? No sé, hermano, si se podría usar porque aquí estamos hablando del tiempo bajo la ley de Moisés. Ya cuando Cristo vino, ahora, dejar el juicio a Dios si una persona que jamás de los jamases escuchó el Evangelio del Señor Jesucristo, pero vivía de acuerdo a cómo vivieron esto, su conciencia. La conciencia, hermanos, es lo que está hablando aquí Pablo. El gentil que no tenía ley, él era ley en sí mismo. ¿En qué sentido? En que ellos tenían noción de qué era bueno y qué era malo. Y hacían lo bueno, Dios los justificaba. Cuando hacían lo malo, Dios los condenaba. Estaban en el mismo barco los judíos. Yo miraba no hace mucho un documental de una tribu que vivía en Brasil, allá en la selva, que vivían arriba de los árboles, tenían sus casas, porque siempre estaba mojado abajo por la lluvia. Y bajaban de tiempo en tiempo nomás para levantar comida o leña cuando estaba seco. Pero vivían, hermanos, unos árboles de 60, 80, 100 pies de alto, así hacían sus viviendas. Pero lo que estaba interesante es como explicaba el hombre que la narró, que cuando las parejas, marido y mujer, iban a tener sus relaciones íntimas, brincaban de una choza a la otra para que los niños no se dieran cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Tenían vergüenza. Tenían vergüenza. Sabían que no era correcto que las criaturas miraran eso. Por eso dice Pablo, hermanos, que ellos, la conciencia de ellos les dictaba qué era bueno y qué era malo. Y es lo que Dios estaba viendo antes de la ley de Moisés. Hermano. Cuando Dios habla que dice en Números, ¿verdad?, que no dará por inocente al culpable, que Dios en su omnisciencia sabe que absolutamente todos en algún tiempo y de alguna manera por la providencia de Dios van a escuchar el Evangelio. Todos, porque Él por algo lo dice. Sí. Entonces, de una u otra manera ha llegado el Evangelio a regiones muy... Oh, sí, hermano.
pero lo van a llegar al último, porque Dios no va a juzgar a alguien que de verdad nunca haya escuchado. Y si lo va a juzgar, bueno, Él sabe. Él sabe cómo y por qué. ¿Sí? ¿Sí? Dice, hermanos, que el gentil, leí ahí un comentario, el gentil vivía la vida de acuerdo a la ley de Moisés sin conocer la ley de Moisés. Sin conocer la ley. Y el judío vivía de acuerdo a la ley y la pisoteaba. Por eso dice Pablo, menosprecias la benignidad de Dios por la dureza de tu corazón. Y ellos siempre se jactaban de que eran un pueblo superior al gentil. Y hasta cierto punto lo eran. Dice el verso 14, hermanos, de Romanos 2. Si alguien lo tiene, por favor. El verso 14 y 15. Aquí está el corazón de lo que estamos viendo. Que el gentil y el judío, los dos, uno no tenía, el otro sí tenía. ¿Qué dice el verso? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Sin conocer a Dios, no robaban porque sabían que era malo, no mataban porque sabían que era malo, no hacían esto o aquello porque era malo y hacían las cosas buenas. ¿Dónde encontramos eso? En la ley de Dios. Pero ellos no la conocen, pero la estaban practicando sin conocerla. Por eso dice Pablo, los dos van a ser juzgados. Estos sin la ley, pero vivían bajo la ley. Ustedes que tenían la ley, vivían fuera de la ley. Dios no hace excepción de personas. Dios es justo. Hermana, ahí tenemos un hombre que no era judío. A propósito, hay otro personaje que me llamó la atención, Abimelech. Abimelech, hermanos, cuando llegó Abraham a no sé cuál fue el país que llegó con Sara, y ese tenía la costumbre de que cuando entraba algún hombre con una mujer bonita se la quitaban. Y Abraham sabía y le dijo, oye, diles que eres mi hermana. Ah, porque mataban al marido. Mataban al marido. Y le dijo, dile que eres mi hermana. Y el rey la tomó a ella, sin saber. Y en la noche Dios se le aparece y le dice, cometiste un error muy grande, haber agarrado a la mujer de ese hombre. Y él dijo, Señor, yo no sabía que era mujer de él. ¿Se fijan? Era una nación sin Dios, pero por X causa Dios se comunicaba. Y le dijo Dios, por cuanto no la tocaste, no voy a castigarte. Pero él sabía que no debía tocarla, pero no sabía que era esposa. Y él dijo, Señor, él me dijo que era su hermana. ¿Se fijan cómo una cosa buena puede hacerse mala? Pudo haber arruinado a ese rey. Abraham la regó, como decimos aquí comúnmente, y bien regada, porque él vio por sí y no por ella. Entonces, hermanos, cuando leemos esto, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley en sus conciencias. Y hay mucha gente en el mundo buena, hermanos, buenísima, y no conocen el Evangelio. Podemos rozarnos con ellos y ellos pueden decir, y este dice que conoce a Dios. Y la persona esa no. Sí, hermanos, por eso tenemos que tener cuidado. Dios va a juzgarnos. Por eso, como estábamos leyendo el estudio de Santiago, tú no eres el dador de la ley para que hagas juicios. Dios va a hacer las cosas. Y Pablo quiere que estén estos judíos conscientes de que no anden con ese cuadrito siempre, ese cántico que tenían ellos. ¿Cuál era el cántico de ellos? Somos hijos de Abraham. Por eso les dijo Juan el Bautista, Dios puede levantar de esas piedras hijos de Abraham. Fíjense cómo Dios usaba, hermanos,
Juan el Bautista dijo eso. Cristo dijo otra cosa. Cuando iba entrando a Jerusalén, la gente comenzaba a cantar, Hosana, salva, hijo de David, Hosana. Dijeron los judíos, diles a tus discípulos que se callen, que la gente se calle. Dijo Jesús, Si no se callan las piedras hablarían. si estos callan, las piedras van a hablar. Sí, hermanos, dándole el énfasis el Señor. Mi querido hermano, espero que le haya aclarado esto o quedó todavía así para yo levantarme. Hermanos, el tiempo casi si nos fue. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Estamos estudiando. No me dejen solo. No sean montoneros. Bueno. Fueron malos. Sí, hermano, malos. ¿Sí? Y borre tu nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Sí, sí, hermano. Aún Moisés les llamó pueblo loco. Fueron duros. Pero sí, presumidos los amigos. Presumidos. Gracias, hermanos.